HDI Seguros y Magallanes, juntos por una vida más simple. Y ahora todos los días en quepasa.cl presentan Ciudadanos. Ya más en frío, saborear la victoria, más en un lugar donde no te tratan bien. No hay ninguna justificación para lo que hemos estado viviendo esta mañana. Hay un deber de estar a la hora. Establecí que estaba presente, incluso dejé mi carpeta y mis lentes y salí al baño. Chile necesita una nueva y mejor constitución. Estamos de acuerdo en los términos en que se ha planteado. Tener a un país involucrado en un debate constitucional por 6 y hasta 8 años, no creemos que sea lo más razonable. Rechazada la propuesta de nombramiento. Es una doble mala noticia porque, como lo he dicho públicamente, porque esto hay que ser muy honesto, yo le propuse el nombre a la presidenta. No se logró además una mayoría holgada como la requiere este nombramiento. No estaba en condiciones yo de poder apoyar. Jorge José Abbott Charm. Le pido al Senado su apoyo en esta elección. Que es un reconocimiento a 30 años de trabajo en el servicio público. Tiene que eventualmente decidir el destino de algunas causas que tome yo bajo mi dirección. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Ciudadanos de CNN Chile, el debate con que abrimos la semana todos los lunes. Una semana que la abrimos como siempre, eligiendo a la frase más destacada de los últimos días, de los días que pasaron. Tenemos 4 frases candidatas. La primera es del canciller Heraldo Muñoz, quien le respondió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien, replicando aquellas palabras de Hugo Chávez, dijo que él también quería bañarse en una playa boliviana. Veamos lo que le contestó Heraldo Muñoz. La posición de Chile es conocida y lo único que diría al presidente de Venezuela que no se compre traje de baño todavía. Hablando de traje de baños, de agua, el agua también fue la excusa de algunos diputados que no llegaron a la hora a una sesión en que precisamente tenían que tratar temas de probidad. La sesión sí se pudo hacer horas después, pero no se juntó el tercio necesario a las 10:30 de la mañana. Hubo de todo, tal vez la explicación más llamativa la que dio el diputado Ricardo Rincón. Usted comprende que entre chocar en la carretera con la cantidad de agua que hoy día caía o llegar a la hora, yo prefiero no llegar a la hora, pero yo tengo 2 niños y una señora y yo me debo a ellos antes que una sesión de la Cámara por llegar a la hora. Calculó mal la hora del despertador, parece el diputado. Y otro que sacó mal los cálculos en el Congreso fue el ministro del Interior. No es que haya llegado tarde, sino que le faltó un voto para poder sacar adelante la nominación de Enrique Rajevich como Contralor. Esto dijo el ministro Burgos al asumir la responsabilidad por la derrota. Entonces, obviamente que para mí es una frustración, pero bueno, hay que seguir con la vida adelante. ¿Quién no se ha ido de todo lo que estamos acá un día frustrado a la casa y el otro día se ha levantado pensando que la vida siempre puede ser mejor? Eso me pasó esta mañana a mí. Piensa positivo en una campaña que había por ahí, comienzos de los 2000 en Chile. La presidenta Bachelet reunió a los expresidentes hoy en La Moneda, Frei, Lagos y Piñera, para conversar sobre su propuesta de una nueva constitución. Las palabras más duras vinieron del expresidente Sebastián Piñera. Esto fue lo que dijo. Creo que Chile requiere una reforma constitucional ahora y no un proceso de incertidumbre que va a tardar años y que va a empeorar el estancamiento de la economía y la inestabilidad y desconfianza de la ciudadanía. Muñoz, Rincón, Burgos y Piñera, nuestros candidatos para la frase de la semana. Ustedes, como siempre, son los que eligen a través de las redes sociales y pasamos a comentar estos temas con nuestro panel. Laura Albornoz, Hernán Larraín, Renato Garín, hola. Alberto Mayol. Muchas gracias, bienvenidos. Alberto, ¿cuál es la frase de la semana? Yo creo que la frase de Burgos, por la historia de Burgos previa, con su alocución en los periódicos señalando la importancia que tenía la votación para él,
Y también porque creo que va a marcar un antes y un después, creo yo, en la relación entre el gobierno y la derecha. Lo veremos seguramente después profundizando, pero yo creo que va a ser un elemento, un punto de inflexión, esa votación que parecía no tener demasiada historia. Renato. De acuerdo con Alberto, creo que el ministro Burgos se lleva el premio esta semana. Tengo muy buena opinión política de él, particularmente por lo que hizo el tema de la ley del lobby, pero creo que en esta semana se ha equivocado rotundamente en una ciclotimia emocional con el tema del Contralor. ¿Laura? No, para nada, yo al contrario, ¿no? Me parece que su frase es acertada y es un sentido positivo. Yo más bien destacaría al presidente Piñera que en una exhibida ignorancia de los procesos constituyentes en Chile, omite recordar que han habido varios procesos que han tenido han superado 2 congresos nacionales. Por de pronto la Constitución del 33 fue larga y no generó o no genera incertidumbre. Por regla general los procesos son largos y reflexivos, no irreflexivos como uno pudiera pensar de constituir ahora y ya un proceso constituyente y zanjar una nueva constitución. Eso es lo que Chile no quiere. Yo creo que se equivoca cuando sale de una reunión convocada por la Presidenta de la República criticando el procedimiento y no alentando a la mayor participación ciudadana en él. ¿Hernán? Yo creo que el tema de la semana es el proceso constituyente, así que también me voy a quedar con la frase del expresidente Piñera. Creo que en general la centro-derecha también, el expresidente han salido muy tempranamente, una reacción muy dura, creo que están más abiertos al diálogo, creo que se está abriendo un proceso y creo que un poquito destemplada su reacción. 2 votos para Piñera, 2 para Burgos. Ustedes, como siempre, deciden cuál es la frase de la semana. A ver, votación rápida aquí. ¿Necesita una nueva constitución Chile, sí o no? Rápido, después sí, fundamentamos. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto. Puede ser una oportunidad. ¿Sí? A ver, Hernán, ¿por qué? A ver, yo creo que no cabe duda que el país, en términos de su estrategia de desarrollo, lo que ha hecho en los últimos 25 años ha sido muy exitoso. Y sin embargo, creo que hay un problema profundo entre la ciudadanía y la política. Hay una desconexión. Y creo que un proceso de esta naturaleza puede ser una oportunidad, si se hace bien, si efectivamente es una política de Estado, si efectivamente es democrático, es participativa, es transparente, es pluralista. Si es la venganza o la retoma de un grupo respecto de otro, por su origen ilegítimo, entonces creo que no tiene sentido y temporalmente nos vamos a estancar. Pero si abrimos un proceso y todos podemos participar, creo que podemos encontrar una oportunidad para que los ciudadanos recuperen a la política. Yo creo que definitivamente Chile ha cambiado del 2005, del 80 por de pronto mucho. La sociedad ha cambiado, requiere un nuevo pacto, un nuevo contrato que establezca un rol del Estado distinto, que establezca propiedades o protección de bienes que son de dominio público, que requiere de una nueva estructura orgánica de funcionamiento del Estado, una nueva revisión de la parte orgánica de la Constitución. Hay una serie de razones que fundamentan y sobre todo el que radique en un proceso participativo en donde la ciudadanía se sienta copartícipe. Yo concuerdo en esto con Hernán, en donde participen todos generando este camino común, mesa larga, le ponen diferentes nombres para hablar de este proceso construido por todos, en donde sean respetadas, por cierto, las mayorías y los quórum establecidos, los que sean, Renato, los quórum que se requieran a propósito de la duda que se tenía o que manifestamos hace un rato atrás, pero sí que haya, de todas maneras, una construcción común. Lo razonable, lo inteligente, lo prudente, una asamblea constituyente, lo realmente moderado, una asamblea constituyente, el camino que sigue Chile de profunda deslegitimización de las instituciones, de profunda precarización del sistema político respecto a lo privado y además de profunda, ¿cómo decirlo?, un profundo cansancio respecto a la relación entre las élites y los representados, creo que invitan necesariamente a un proceso reflexivo más profundo, a una asamblea constituyente que nos permita recuperar un etos republicano que creo que en algún momento se perdió en Chile. Roberto. Las razones, yo creo que hay razones fundamentales y razones prácticas. Las razones fundamentales tienen que ver con lo siguiente. A mi juicio, el mejor libro de la historia sobre temas constitucionales es un libro de un tipo que analizó casi 200 constituciones, que se llama Aristóteles, y analizó a partir de eso la política, la configuración de la política. Y él explica muy bien que las constituciones determinan no cómo se distribuye el poder político, determinan las relaciones de clase en una sociedad. Eso es lo que hace una constitución. Y lo que hace un gobierno es determinar las relaciones de clase de una sociedad. Eso es Aristóteles. Y resulta que nosotros lo que tenemos es una constitución instaurada en dictadura con un marcado gobierno de clase y de configuración de clase, donde se construye una clase nueva que es un empresariado nuevo, que no es el mismo anterior. Pues bien, eso obviamente requiere una modificación porque evidentemente no necesitamos esa relación de clase para un Chile democrático. Pero reconozco que mientras no fue ilegítima, desde el punto de vista del ejercicio, no había mucho que hacer. Si la gente no consideraba que era ilegítima desde el punto de vista del ejercicio, aunque fuese en origen,
no había mucho que hacer. Hoy día, ¿qué es lo que pasa? La élite está en crisis. Y cuando las élites están en crisis, en todas partes del mundo, donde quieran ir, donde lo busquen, va a haber un cambio de constitución porque la élite que está no puede sostener el orden que está imperante. Por lo tanto, hoy día que en Chile hay una crisis importantísima de la élite, va a haber que no hay una cambiar. vinculación necesariamente entre la crisis de la élite y el cambio constitucional. Otras veces se generan, como por ejemplo en España, lo que está pasando hoy día es que tenemos el derrumbe por casos de corrupción de la élite tradicional del PP y del PSOE, y lo que es el surgimiento de dos partidos con dos liderazgos distintos al margen, que son justamente lo de Ciudadanos y lo de Podemos. Lo que pasa es que yo no veo una relación causa-efecto entre lo que tú señalas, crisis de la élite y cambio constitucional, no necesariamente. Surge otra élite lo que aquí impugnada. también puede pasar es que el sistema político se reacomode con partidos políticos o líderes distintos. Pero llevamos Entonces, mucho tiempo y no ha pasado nada. En España tuvimos la crisis... ¿Cuánto tiempo llevamos de corrupción? Perdona, estos son casos que se por están eso. siendo develados los últimos años y medio, por eso, pero 2 años. La crisis verdad es se que produjo en España en el mismo, la irrupción del proceso de movilización social se produjo en España en la misma fecha que en Chile. Y en España ya tenemos dos partidos que logran impugnar. Partidos nuevos que en Chile que logran impugnar, en la práctica no hay. Por tanto, hay una deuda pendiente, ya sea de los impugnadores o ya sea del cerrojo, para que no dejar que esos partidos emerjan por parte de la institucionalidad. Yo creo que la presidenta, que no hizo un anuncio muy, digamos, lleno de contenido, fijó ciertos criterios. Creo que los plazos pueden ser eventualmente poco ayudadores, sobre todo por la primera reacción que han tenido los distintos sectores políticos. Pero además del acuerdo político que tiene que emerger, ¿cierto? Creo que es muy importante que sobre la mesa esté también el acuerdo social que tiene que haber para que efectivamente esto pueda existir. Tengo la impresión de que después de lo que ha pasado, la encuesta de IMARC, ¿cierto? con la Universidad Católica muestra una nueva caída de la institución en materia de confianza. La ciudadanía da la impresión que apagó la tele a la política. ¿Qué estará viendo en este proceso constituyente? Estará viendo a una clase política que desesperada crea un esquema para poder sobrevivir. ¿Va a participar? ¿Se va a sentir realmente parte de ese proceso? Entonces yo creo que la clase política en su discusión, que es muy legítima, dentro de las reglas de participación y el Congreso, tienen que entender de que el gran desafío es volver a conectarse con la ciudadanía. Si la ciudadanía siente como propio este proceso, por lo tanto creo que es mucho más importante hoy día escuchar también que exclusivamente dictar cátedra respecto de las reglas. El proceso como está, tenemos una fase de educación cívica, luego una fase de diálogos ciudadanos con una comisión de expertos, digamos, gente transversal que supuestamente va a ayudar a que esto convoque en algo, digamos, y termine en una propuesta. ¿Es una forma lógica de plantear el escenario, de plantear el proceso? A ver, yo creo que si la presidenta hubiera comenzado con esto el primer año de su gobierno, yo creo que estaríamos en otro escenario, cuando ella tenía otro capital político, otra situación de su coalición, otro contexto internacional, etcétera. Como está planteada la cuestión, yo creo que hay 3 opciones que se amplían a 4, ¿no? Que es una comisión de senadores y diputados, una comisión de ciudadanos, senadores y diputados, la Asamblea Constituyente y un plebiscito para decidir. Ahora, yo quiero hacer el punto de los quórum, me parece importante porque relativo a cuál es el acuerdo político que se necesita, cuán amplio es ese acuerdo, me parece que la opinión pública se ha asumido un lugar común, que es que la redacción de este nuevo capítulo constitucional, que será el capítulo 16, tendría que regirse por reglas de 2 tercios, es decir, un acuerdo político de 2 tercios. Yo tengo la impresión que es una mala comprensión del artículo 127 de la Constitución, en particular del capítulo 15, ¿no? Que es el capítulo de reforma, que establece una regla general de 3/5. Y ya hay una experiencia de un capítulo nuevo que se agrega a la Constitución, que es el del Ministerio Público, el del Fiscal Nacional, que se necesita un quórum de 3/5. Entonces me parece que el gobierno al menos tiene que explicarnos por qué sería 2 tercios el quórum, o a la vez quizás impugnar esta idea de la derecha de que son 2 tercios y establecer que aquí lo que necesita es un acuerdo de 3/5. Habiendo ya un capítulo en la Constitución que sí se refiere a la reforma y que sí necesita 2 tercios para ser modificado, ¿no sería lógico pensar que si se va a hacer un artículo nuevo que trate sobre lo mismo, también debería ser 2 tercios? De acuerdo, pero el proyecto del gobierno es muy claro, dice, esto no es una reforma del capítulo 15 de la Constitución, es un nuevo capítulo que es el 16, y ahí rigen norma general de reforma que es 3/5, no 2 tercios. Ahora, independiente de los quórums, que tiene una cuestión que yo comparto que es necesario precisarlo, y tú hacías referencia a la carta de Rifo y Contreras hace unos días atrás, pero sin perjuicio de eso, a mí lo que me parece interesante es cómo este proceso que planteó la presidenta nos deja frente a la disyuntiva de tener que elegir nuevos constituyentes, en definitiva, o hacer partícipe a este Parlamento en una parte y decidir por quiénes van a ser los gestores de la nueva Constitución. Y me parece que en ese sentido, si bien es cierto, y por eso yo planteé que la frase del presidente Piñera no se hacía cargo de lo que significa la construcción de una nueva Constitución,
porque deja efectivamente bien amarrado varias etapas y varias instituciones en la responsabilidad de definir el procedimiento. Ahora, yo sinceramente hubiese esperado que el gobierno se hubiese pronunciado por algún mecanismo, hubiese dicho, mira, como lo hizo sí el vocero al día siguiente, dijo, si yo fuera parlamentario y tuviera que votar, estaría a favor de la Asamblea Constituyente. A mí me faltó en esta declaración del procedimiento y en este relato que hizo la presidenta el haber tomado una posición, como sí lo han hecho algunos personeros, y yo hubiese esperado de ella a lo mejor una posición de la nueva mayoría. Hernán Alberto, ¿dan lo mismo los mecanismos? ¿Son todos igualmente legítimos? No da lo mismo los mecanismos, pero yo creo que el punto de la discusión, lo que pasó aquí es lo que yo llamaría en el caso del gobierno, en este caso creo que hay que hacer la salvedad, que existen los aciertos forzados y los aciertos no forzados. Dado que la mayor parte de la semana lo que tenemos son errores, digamos, en general hay que distinguir los aciertos forzados y los no forzados. Es un acierto forzado haber puesto a Abbott como posible fiscal nacional, y un acierto no forzado ¿por qué? Porque el gobierno tenía una alternativa bastante más clara, a mi juicio, dado el escenario. Yo creo que quienes promovían dentro del gobierno y fuera del gobierno el tema de la Asamblea Constituyente habían vivido después del segundo tiempo del gobierno una derrota objetiva. Y sin embargo el gobierno abre la puerta a la Asamblea Constituyente. Y esa puerta es lo que según nos enseña la historia, y yo creo que el gobierno no lo hizo por eso, pero por eso digo que es un acierto no forzado. Yo creo que lo que nos enseña la historia es que cuando tú abres esa puerta de semiparticipación, aunque sea, es casi imposible cerrarla. O sea, lo que nos enseña los 30 años previos a la Revolución Francesa, con la apertura del Comité de Salud Pública y una serie de discusiones para poder permitir, con la historia de los soviets en Rusia. Los soviets, recordemos que eran asambleas locales que existían mucho antes, 20, 25 años antes que la Revolución Rusa. Es muy difícil después decirle a la gente, oye, momentito, está bien, ya lo escuchamos y ahora nosotros... Los cabildos de la independencia. Los mismos cabildos de la independencia que partieron apoyando al rey y terminaste con la independencia. O sea, efectivamente, muy difícil partir de... Y por eso la derecha tiene un temor enorme por la Asamblea Constituyente, completamente justificado en razón de su conservadurismo, ¿ya? Y efectivamente la invitación a ellos es a acumular dosis importantes de temor. Lo primero es que decir que la Asamblea Constituyente para mucha gente de izquierda es obvio. Así que ponerle solamente a la derecha, estar en contra... No, te quiero decir de que hay personas, tanto en la izquierda como en la derecha... Que no están por la Asamblea, pero por cierto... Entonces, para matizar tu punto solamente. Pero estoy hablando... Respecto de... Hablaste solamente de la derecha. Sí, respecto en todo caso de los mecanismos, evidentemente que los mecanismos son fundamentales. Creo que la presidenta optó por una data institucional. Creo que es lo correcto, creo que es la forma de ir generando cierta certidumbre para que el proceso efectivamente pueda ocurrir. Pero con todo estamos todavía en una primera etapa. Faltan mucha ingeniería de detalle respecto de cómo va a ser este proceso. Y creo que es fundamental que el gobierno vaya jugando hacia adelante con mucha transparencia con todos los actores para que se genere un espacio de confianza transversal para entrar en un proceso de esta naturaleza. Hay personas que les da mucha incertidumbre el cambio, sobre todo cuando se habla de la nueva constitución, porque estamos hablando de un tremendo tema central, neurálgico para una república. Por lo tanto, es muy importante las señales que el gobierno empiece a dar para generar el contexto de un acuerdo político y luego, ojalá tenga razón, que si eso llega a ocurrir y todos los actores se disponen, luego la ciudadanía esté dispuesta a participar. Aquí se parte de la base como que la ciudadanía esté con una demanda por participar. Ojalá sea así. Pero ya consiguió algo el gobierno, disculpa, muy breve, ya consiguió algo el gobierno que es muy simple, que es lograr que la derecha diga que la Constitución es importante. Porque todo el tiempo nos habían dicho que no era importante. Sí, yo dos cosas al respecto. Yo creo que tú eres muy optimista respecto de la puerta que se abre para la participación ciudadana. Yo creo que estaremos tan enquistados el sistema, este modelo individualista, que la verdad que no sé si va a ser más fuerte el salir de su espacio para... Ahora, tendemos a ser optimistas. Solo digo que es muy difícil que puedan cerrar la puerta. Bueno, pero volvimos a opinar o participar, aunque sea con el método que Lago planteó el presidente Lago de hacer un clic, que es bastante particular, digamos, que lo contrario a mi juicio de la participación. Pero además respecto de eso, la reacción del propio sistema político, porque estamos hablando de un sistema político delegitimado, en quiebre, el quiebre de las élites, y hoy día lo primero que sale a propósito de la claridad del gobierno, una polémica ya instalada hoy día respecto de si Camilo Ballesteros va a dirigir o no como dirección de organizaciones sociales, va a participar o no dirigiendo o como director de orquesta este proceso constituyente y lo reparo. Entonces, si tenemos una clase política que va a empezar
a la primera vuelta a objetar este tipo de cuestiones, la verdad que no vamos a llegar a alguna parte. Pero yo ahí noto una debilidad sí, fuerte. No es lógico tener menos algo de suspicacia de un proceso que además se hace durante un proceso electoral, que se va a topar con las elecciones municipales. Uno puede pensar, esto se puede manejar muy bien, o se puede manejar también con una teoría más bien de adoctrinamiento político, de mover operadores, en fin, de moverse con las bases. Puede hacerse de las dos maneras, Es ¿no? cierto, es un nicho ecológico, ese lugar llamado cabildo, asamblea, es un lugar, que es un nicho ecológico que aguanta cualquier cosa. Y el gobierno naturalmente, creo que lo va a intentar tener controlado ese espacio para evitar más a la izquierda apropiación y para evitar a la derecha también lo mismo. Y los grupos, me imagino que los grupos a la izquierda del gobierno intentarán también, aquí tenemos un movimiento estudiantil que hoy día está muy inactivo, pero que en la práctica activó territorios durante el año 2011-2012 de modo muy importante en todo el país. Por tanto, tiene capacidad operativa para ir a meterse a esos cabildos de un modo significativo. Bueno, Renato, Laura hacía también un punto que es interesante. ¿La gente estará realmente dispuesta a participar? ¿Estará dispuesta a ir y que la convoquen un día, no sé, un día sábado en la mañana y pasarse la mañana discutiendo la nueva Constitución? ¿O la gente no va a estar ni ahí, derechamente? A ver, yo creo que en Chile, el PNUD lo decía, ¿no? Se está abriendo un ciclo de lo que ellos llaman politización, que yo creo que es muy interesante. Estamos en la bisagra de cómo la política ha reingresado a la vida de los ciudadanos. El neoliberalismo chileno tiene un fuerte componente de despolitización y la apatía de la ciudadanía al apagar la tela de la política es una consecuencia muy propia del neoliberalismo como doctrina filosófica, digamos. Es una doctrina que prescinde de lo público sistemáticamente, ¿no? Ahora, yo veo que, respecto a lo que decía Alberto, veo que el corte transversal que hay respecto a la Constitución, yo encuentro en las reuniones de Asamblea Constituyente, encuentro demócratas cristianos, socialistas, PPD, comunistas, socialistas, liberales, gente de la derecha incluso, y también contra la Asamblea Constituyente, tú encuentras gente de todos los partidos. Creo que hay un corte en todos los partidos que se puede llegar a manifestar en las elecciones muy probablemente, y además creo que ese condimento de que sea transversal puede dar origen justamente a la capacidad de acuerdo transversal que se necesita para construir la Asamblea Constituyente. Yo creo que es muy importante que las voces liberales, como Vlada Mirosevich, como Cristóbal Belolio, que se ha manifestado a favor de la Asamblea Constituyente, tomen un rol en ese sentido y digan, sí, el liberalismo está a favor de la Asamblea Constituyente. ¿Tiene una lógica hacer un proceso en que le vamos a pedir a la gente que empiece a generar contenidos para armar un proyecto, pero después, en harto rato más, como en el 2018, va a haber otra instancia que a su vez va a empezar a ver contenidos a partir de un proyecto armado por el gobierno? ¿No es poner la carrera delante de los bueyes? Por eso digo que la posibilidad de cerrar la puerta después es imposible. O sea, no tiene lógica, pero tiene pragmática. En la pragmática, ¿qué vas a hacer después? Supongamos que llega un asunto trabajado por 500.000 personas. Y tú vas a decir, no, esto no tiene lógica jurídica, lo lamento. ¿No? Bueno, evidentemente es algo que no se puede hacer. Por eso, cuando tú abres las puertas de participación, y sobre todo cuando tienes comprimido el sistema político, evitando la relación con la ciudadanía, como pasó en la transición, resulta que de repente tú abres una puertecita, normal es que la presión instalada salga por ahí. Entonces... Mis reparos no tienen que ver, perdonen, con ese punto. Yo más bien tendo a pensar que los problemas van a ser de carácter logístico o de operatividad, más que las ideas. Pero nosotros podemos limpiar y decir el tema de la constitucionalización del derecho de familia, podría ser un planteamiento de la protección de los individuos que componen el grupo familiar, si uno toma el derecho de familia, o otros que quisiera incorporar en la Constitución que hoy día no están y darle fuerza. Y los temas los podemos ir despejando, el carácter subsidiario, el rol de o el poder, el reconocimiento de los pueblos originarios, etcétera. Esos son temas que yo siento en los cuales más o menos existe un listado aprobado históricamente a través de los años y que ha ido abultándose en la medida que crecen los derechos sociales. Puede haber gente que esté a favor, otros en contra, pero para mí ese no es tema. Yo creo que el mayor problema tiene que ver con la operatividad. Fíjate que el otro día en una reunión del grupo Marca C, justamente el gran planteamiento y la inquietud que nosotros teníamos tenía que ver con cómo se iba a implementar esto, atendido que justamente la ONG hoy día, a diferencia de lo que pasó con el proceso de formación ciudadana vinculado con la recuperación democrática, con la constitución con el plebiscito del 88, estuvo muy inyectado con recursos extranjeros. Se recordaba que la misma organización participa en el proceso de educación cívica, estaba muy activa, y hoy día esos recursos no existen. La ONG no tienen dinero, no ha habido una política desde el Estado para fomentar la actividad de la sociedad civil, el control social, y en definitiva cómo se va a implementar este proceso es lo que a mí más que nada me merece reparo, porque obviamente lo que puede pasar es que nuevamente sea una discusión de élite, regionales, de base, pero de élite igual, en donde no participa realmente el ciudadano que tiene derecho a opinar o que quiere participar y no haya espacio para él. Eso es lo que a mí en lo personal más me preocupa. A ver, yo creo que eso es parte de las condiciones para que haya una cierta confianza transversal y efectivamente se conozcan las reglas del juego en forma transparente y por tanto se pueda producir eso. Yo creo que esos son los elementos que están por verse, y en eso el gobierno tiene una responsabilidad muy importante. Ahora, se ha dicho acá, con razón creo yo,
que hay una cuestión más de fondo respecto del debate de la nueva Constitución. Y creo que es importante sincerarlo, transparentarlo. Estamos en un debate y en un momento ideológico. Hay visiones de sociedad que están chocando y que creo que es sano que se enfrenten de forma transparente. Creo que el gobierno, por ejemplo, no solo debería hablar de un mecanismo para una nueva Constitución, también debería transmitir cuál es su proyecto de nueva Constitución. Y creo que la derecha tiene que entender también de que su visión de sociedad también está en juego. En la izquierda hay una visión donde el principio rector es la igualdad, ¿cierto? El gran motor del cambio es el Estado y tiene una convicción respecto a eso. En la centro-derecha es la libertad, ¿cierto? El valor fundamental, la sociedad, las personas, el motor del cambio. Detrás de eso hay una gran cantidad de consecuencias. El debate y el momento es muy ideológico y muy político, y creo que tenemos que asumirlo también como tal. Y creo que todas las discusiones respecto al mecanismo también esconden legítimas visiones que son antagónicas. Vamos a hablar de los contenidos a la vuelta de esta pausa en Ciudadanos de CNN Chile.